En esta ocasión tenemos la tarea número 5 de la unidad 5 sobre el capítulo 10, que sería correlación y regresión. Entonces aquí tenemos el archivo. En el capítulo 10 tenemos el 10.2, que sería correlación. En la pregunta 1 tenemos lo que es notación. Para cada año de varios seleccionados al azar se registra el número total de puntos anotados en el juego de fútbol de Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos para una muestra de datos pareados. Aquí tenemos la pregunta de ¿qué representa R? ¿Qué representa R? Sin realizar investigación ni cálculos. Estime el valor de R. Entonces tenemos R, la R representa el valor del coeficiente de correlación lineal calculado utilizando datos muestrales pareados. Entonces R representa el valor de coeficiencia de correlación lineal que se calcularía utilizando todos los datos pareados en la población. Se estima que el valor de R es igual a 0 porque no hay correlación entre los puntos anotados en un juego de fútbol y el número de automóviles vendidos. No tiene nada que ver uno con el otro. Entonces tenemos la tercera pregunta, que nos dice causas de calentamiento global. Si encontramos que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta, eso indica que los cambios en la concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Y por qué? En este caso sería no. La presencia de una correlación lineal entre dos variables no implica que una de las variables sea causa de la otra. Siguiente tenemos lo que son interpretación de R. El ejercicio 7 es estatura y pulso. Se miden las estaturas en pulgadas y el pulso en latidos por minuto en una muestra de 40 mujeres. Al utilizar Statis con los datos pareados de una estatura y el pulso, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.202. Entonces buscamos, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de mujeres? Entonces aquí buscamos en nuestro libro lo que es la tabla 6, que son valores críticos de coeficiencia de correlación R de Pearson. Entonces nuestro dato muestral son 40 mujeres. Entonces vemos lo que son 40 mujeres con un nivel de significancia de 0.5. Entonces sería que tenemos 0.312. Entonces la respuesta en este caso sería no. Vamos a acercarlo. No, el valor de 0.202 es menor que el valor crítico de 0.312. Entonces tenemos la pregunta 21. Costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación en dólares para automóviles que participaron en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas por hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas por hora, según los datos por una compañía de Insurance Institute for Highway Safety. Los automóviles de Toyota Camry, Mazda 6, Volvo S40, Saturn Aura, Subaru Legacy, Hyundai Sonata y Honda Accord. Entonces tenemos la pregunta que dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y los choques traseros? Entonces, aquí tenemos nuestros datos, los choques frontales, tenemos los dólares, 936, 978, 2252, 1032, 3911, 4312, 3469. Y lo que son los choques traseros, que serían 1480, 1202, 802, 3191, 1122 y 739. Y el último 2767. Entonces de igual manera nos vamos a lo que es la tabla 6. Tenemos lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces n es igual a 7. Entonces tenemos lo que es un nivel de significancia 0.05. Entonces nos vamos a la tablita y tenemos lo que es un 0.754. Entonces estos datos los ingresamos a Minitab. Aquí lo tengo, a ver, 10, 2, 10, 3. Ok, tenemos aquí de esos, tenemos aquí los datos de los choques.
Entonces nos vamos a lo que son estadística, vamos a regresión, gráfica de ajuste lineal. Aquí seleccionamos, bueno, tengo otro, pero seleccionamos lo que son los valores de los choques. Estadística, regresión, gráfica lineal ajustada. Seleccionamos lo que son los choques frontales y seleccionamos los choques traseros. Nos vamos a que sea una lineal y le damos a aceptar. En este caso, aquí ya tengo yo lo que es la correlación. La correlación me sale de Pearson de menos 0.282 y el valor de P es igual a 0.539. Entonces podemos concluir que no existe suficiente evidencia para sustentar que la afirmación de una correlación lineal, que existe una correlación lineal entre los costos de reparación por choques frontales y los choques traseros. Siguiente, tenemos el problema 23, que es calentamiento global. En este nos dice: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para los diferentes años según los datos de Earth Policy Institute. Existe una correlación entre la temperatura y la concentración de CO2. Entonces tenemos nuestros datos aquí, las concentraciones de CO2 y las temperaturas de acuerdo a cada año. Entonces, de igual manera nos vamos a la tablita A6. Tenemos un total de 10 valores, entonces n tenemos que es igual a 10. Entonces buscamos el valor de significancia de 0.05, nos daría 0.632. Entonces, de igual manera como el problema anterior, tenemos los datos aquí de CO2 y temperatura. Entonces, de manera similar, vamos a estadística, regresión, gráfica lineal ajustada, seleccionamos CO2 y seleccionamos lo que es temperatura al tipo de regresión lineal y le damos a aceptar. En este caso nos da una correlación de Pearson de 0.0892 y un valor de P de 0.001. Entonces tenemos por conclusión que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación entre la temperatura global y la concentración de CO2, dándonos a entender que van de la mano ambos resultados. Pasamos al siguiente, sería el punto 10.3, regresión. Tenemos la pregunta 2, dice: recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido de la recta de regresión es la línea que se ajusta mejor a los puntos en un diagrama de dispersión? Entonces la respuesta aquí sería: el criterio específico que se utiliza para determinar la recta se ajusta mejor, es la propiedad de los mínimos cuadrados. En esta recta se llama recta de regresión. Entonces, en la cuarta tenemos notación. ¿Qué diferencia existe entre una ecuación de regresión y que sería igual a B0 más B1 por X, y la ecuación de regresión Y, que sería beta 0 más beta 1 por X? Entonces la respuesta sería: ambas son ecuaciones de la recta de regresión, pero la Y rara es igual a B0 más B1 por X. Se aplica como un estadístico muestral, y el Y, que sería beta 0 más beta 1 X, como un parámetro poblacional. Entonces, la siguiente tenemos el 8, estaturas y pesos de supermodelos. Sería estatura y peso de supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360. La ecuación de recta de regresión es igual a Y 31.8 más 1.23x, donde X representa la estatura. La media de las 9 estaturas es 69.3. Y la media de los 9 pesos es de 117 libras.
¿Cuál es el mejor peso predicho en una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Entonces tenemos que n es igual a 9, buscamos en nuestra tabla de valores críticos, nos da un nivel de significancia de 0.05, nos da como resultado 0.666. Entonces tenemos que el valor crítico es de 0.666. Entonces, si nos vamos a mitad, tenemos aquí lo que son, este es el 16. Entonces podemos concluir que no existe suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal, por lo tanto no es correcto tratar de predecir las estaturas a partir del peso. Vamos a la 12. Tenemos el punto 12, que son efectos conglomerados. Redimitas el diagrama de dispersión generado en mitad en el ejercicio 12 de la sección 10.2. Entonces tenemos lo que es el índice A, y se utilice los pares de valores de los 8 puntos y calcule la ecuación de recta de regresión. Y tenemos lo que es X, en cada uno su valor, el valor de Y. Entonces aquí tenemos lo que son el valor de X multiplicado por Y, y tenemos aquí lo que es el valor de X al cuadrado. Entonces, teniendo en consideración la suma del valor de X, tenemos un 44, la suma del valor de Y es 44, y la suma del valor XY nos da 370, la suma de X cuadrado nos da igual a 372. Entonces tenemos esta fórmula donde dice que B1 es igual a N por la suma de X multiplicado por Y menos la suma de X multiplicado por la suma de Y sobre N multiplicado por la suma de X cuadrada menos la suma de X elevado al cuadrado. Pues aquí tenemos nuestros datos, tenemos cada uno, nos da un resultado de .9846. Entonces X, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces es X, 44 entre 8 nos da 5.5, y Y de igual manera 44 entre 8, 5.5. Entonces tenemos que la recta es mayor que Y es igual a .847 más 8.46 de X. Entonces, en la inciso B dice utilice únicamente los pares de valores de los 4 puntos de la esquina inferior y calcule la ecuación de la recta de regresión. Igual con la fórmula similar, ingresamos los valores y nos da un valor de 0 entre 4 nos da 0. Entonces tenemos 6 entre 4 nos da igual X igual a 1.5 y a 1.5. Entonces tenemos la formulita de B0 es igual a Y menos B1X. Entonces sería 1.5 menos 0 por 1.5, que nos da igual a 1.5. Entonces la recta es mayor que Y 1.5. El inciso C utiliza únicamente los pares de valores de los 4 puntos en la esquina superior derecha y calcule la ecuación de la recta de regresión. Tenemos fórmula, ingresamos los datos, estas son las sumas, entonces nos da un valor similar, 0 sobre 4, que nos viene dando igual a 0. Entonces aquí tenemos lo que son 38 entre 4, nos da igual a 9.5, X igual a 9.5 y Y igual a 9.5. De acuerdo a la fórmula anterior, tenemos que 9.5 menos 0 multiplicado por 9.5 es igual a 1.5. Entonces, la recta Y es igual a 1.5. Inciso D, compara los resultados del inciso A, B, C. Entonces, tenemos aquí la ecuación del inciso A puede ser utilizada para una predicción a partir de un punto X. Esto no es posible con las ecuaciones del inciso B y C, pues no cuentan con suficiente información para poder una ecuación de regresión útil. Entonces tenemos 16 estaturas de precedentes y finalistas. Calcule la mejor estatura predicha en Goldwater, el candidato que obtuvo el segundo lugar. Si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas, la estatura predicha de Goldwater se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. Entonces aquí tenemos los datos. El ganador
695, 73, 73, 74, 74.5, 74.5, 71, 71. En segundo lugar tenemos 72, 69.5, 70, 68, 74, 74 y 73, 76. Entonces, estos datos los ingresamos en Minitab. Los tenemos aquí. Están el ganador, el segundo lugar. Entonces, tenemos lo que es un análisis de regresión. Física, regresión lineal ajustada, sería lo que es estadística, regresión, gráfica de relación ajustada. Seleccionamos ganador y segundo lugar. Nos vamos a lineal y le damos a aceptar. Entonces aquí nos va a dar una gráfica. Esta es la de metro. Tenemos aquí. Entonces nos da un análisis de varianza, nos da el resumen del modelo, el coeficiente y la ecuación de regresión. Entonces nos da un coeficiente de 0.321 y el segundo lugar una ecuación de regresión de 95.4. Es entender que y es igual a 95.4 menos 0.321 multiplicado por x. Y es igual a 94 multiplicado menos 0.321 multiplicado por x, que vendría en este caso 72, que es el promedio, dándonos 72.288. Entonces 10.4, variación, intervalos de predicción. En el primero nos tenemos notación. Se supone que tiene valores pareados que consisten en la estatura en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar, como es el conjunto de datos 1 del apéndice B, que planea utilizar una estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describa con sus propias palabras lo que se representa. Entonces tenemos aquí que es el error estándar de estimación, que es una medida de la diferencia entre los pesos observados y los pesos predichos a partir de la ecuación de regresión. Entonces, tenemos el problema 5. R es igual a 800 o 0.873. X es igual a alquitranes y cigarros mentolados y Y nicotinas y cigarrillos mentolados. Aquí tenemos lo que es un nivel de 0.762, que vendría siendo el equivalente a 76.2%. Entonces vamos a la 9. Prueba de correlación. Utilice la información de la pantalla para determinar el valor de coeficiencia de correlación lineal. Considerado que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Entonces aquí tenemos n es igual a 32, que lo podemos encontrar entre el 30 y el 35, teniendo un valor crítico entre .361 y .335. Entonces, si nos vamos aquí, n, el nivel de significancia es igual a 0.5. Entonces tenemos que r es igual a 0.86, que vendría siendo la raíz cuadrada de 0.65. R es negativa porque las cantidades de consumo de combustible en la carretera disminuyen conforme el peso del automóvil aumenta, como lo demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de regresión sea negativa. El valor crítico de R está entre .361 y 3.335, suponiendo que exista un nivel de significancia de 0.05. El valor de P es igual a 0. Entonces, como conclusión, podemos decir que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de consumo de combustible en la carretera. Entonces, 11. Predicción de consumo de combustible en carretera. Entonces, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en la carretera? Supongamos que existe una correlación lineal entre el consumo de combustible y la carretera. Entonces,
tenemos aquí que y es igual a 50.5 menos 0.0587 multiplicado por los 4.000 libras, que es el peso, nos da un estimado de 27.02 millas por galón. Entonces, IPC y pizza. A continuación se presentan los valores del índice de precios al consumidor, IPC, y el precio de una rebanada de pizza, incluidos en la tabla 10.1 de problemas del capítulo. Entonces tenemos lo que es el valor IPC, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y los costos de la pizza. Entonces, utilizando las ecuaciones de X, tenemos aquí lo que son 0.015 más 0.35 más 1 más 1.25, 1.75 y 2, y lo dimos entre 6, que nos da un promedio de 1.083. Entonces, si tenemos el valor de y, cada uno, valor de xy, y y menos y elevado al cuadrado. Entonces, la variación explicada nos da un total de 2.64.829. El inciso B, tenemos aquí lo que es la variación explicada. Igual los mismos datos tenemos aquí. Esta es la tabla 10.1. Entonces tenemos una variación total de 2.648 más 0.802, que nos da un total de 2.7281. En el inciso D sacamos lo que es el coeficiente de determinación. Aquí R es la variación explicada entre la variación total. Entonces tenemos lo que son la variación realizada y la variación total. Entonces nos daría un resultado de 0.9707. Y en el inciso D tenemos lo que es el error estándar de estimación, que vendría siendo el valor de 0.008, vendría siendo la variación explicada, entre 4, que nos daría igual a 0.14. 10.5, regresión múltiple. En el problema 2 tenemos coeficiente ajustado de discriminación. Al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para poder predecir el precio de venta de un Corvette de 1960, porque R cuadrada ajustada es mejor medida que R cuadrada. Entonces tenemos aquí que el coeficiente múltiple de determinación de R cuadrada tiene una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que venía siendo R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Y en el inciso B sería: al utilizar los datos muestrales de la tabla 16, la variable única de predicción de la estatura de la madre produce una R cuadrada ajustada de 0.623, y las dos variables de predicción, la estatura de la madre y la estatura del padre, dar como resultado una R cuadrada ajustada de 0.637. Si el uso de las dos variables de predicción produce una R cuadrada ajustada mayor, porque es mejor la ecuación de regresión con una sola variable de predicción. Aquí tenemos que no necesariamente se debe incluir todas las variables de predicción disponibles. En la 4 tenemos respuestas de variables y predicción. Se obtiene la ecuación de regresión de y es igual a menos 3.528 más 1.2 de x1 menos 1.94 de x2. Entonces, utilizando los datos muestrales que se consisten en los precios de venta de casas según el conjunto de datos 23 del apéndice B. En esa ecuación, y representa el precio de venta predicho de x1, representa el precio de la lista, y x2 representa el impuesto anual. Identifique las variables de respuestas y las variables de predicción. En general, ¿en qué difieren una variable de respuesta y una variable de predicción? Aquí tenemos que las variables de predicción son el precio de lista y los impuestos anuales, mientras que la variable de respuesta es un precio de venta. Cuando existe una correlación entre variables, es posible hacer predicciones con variables que se saben o se tienen. ¿Qué son variables de predicción? Mediante una ecuación de regresión podemos obtener el valor de la variable de la respuesta.
Aquí tenemos lo que son la interpretación de resultados del programa de cómputo. Esta imagen ya venía en el libro preestablecido. La regresión es igual a nicotina 1.59 más 0.231. Entonces tenemos que S es igual a 0.23884 y R cuadrada es 9.9%. Entonces, si nos vamos al 6, dice medición de cigarrillos, identifique lo siguiente. El valor P correspondiente a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. Entonces aquí tenemos que P es igual a 0.317. Inciso B, el valor de coeficiente múltiple de determinación de R cuadrada. Entonces aquí tenemos que R cuadrada es igual a 9.9%, que lo podemos representar como 0.99. Y C, el valor ajustado de R cuadrada. Entonces tenemos que el valor ajustado de R cuadrada es 1.17, que lo podemos representar de igual manera a 0.017. Entonces tenemos el 8, que son mediciones de cigarrillo. Un cigarrillo tiene 26 miligramos de alquitrán y 15 miligramos de CO2. De CO. Utiliza la ecuación de regresión múltiple para determinar la cantidad predicha de nicotina. Es probable que el resultado sea un buen valor de predicción. ¿Y por qué? Entonces tenemos que la nicotina es igual a 1.57 más 0.231 de 25. Lo tenemos acá. Y menos 0.52, que son por 15 miligramos, que vendrían siendo igual a 1.38 miligramos. Entonces, tenemos conclusión que no, el valor de P no es aproximado a 0, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple no tiene una buena significancia general y es útil para la generación de predicciones. Entonces aquí tenemos una tabla que dice variables de predicción, valores de P, R cuadrada ajustada y la ecuación de regresión. Entonces el problema 12 dice una casa está en venta con un precio de lista de 400,000. Tiene un área habitacional de 3,000 pies cuadrados y está construida sobre un terreno de 2 acres. ¿Cuál es el mejor valor predicho de venta? Precio de venta. ¿Es posible que el precio de venta predicho constituya una buena estimación? ¿Es posible que ese precio de venta predicho sea muy exacto? Entonces, de acuerdo a las ecuaciones de lo que es la de regresión, tenemos la primera Y es igual a 600 más 900 PL más 281 por H, que vendría siendo 3000, más 465 de T, que vendría siendo 2. Entonces tenemos aquí ya multiplicados, nos da el resultado de 391.693. Entonces tenemos como conclusión que sí es probable, pues para esa ecuación de regresión, para las tres variables utilizadas se obtiene una R cuadrada de 0.99, que es bastante aproximado al 1. Es posible que sea muy exacto por su cercanía al 1. Entonces más cerca al 1, más exacta es su Vamos al problema, a la sección 10.6 de elaboración de modelos. En esta tenemos el problema 5, que nos dice la tabla lista las cantidades de los incrementos semanales de salarios y en dólares especificadas en un contrato laboral negociado con empleados de Corporación Electronic. Tenemos lo que son el año, los numeramos del 1 a 5 y el incremento, que vendría a ser el valor de Y. Entonces vamos a Minitab, minimizamos esto y aquí tenemos los datos de la sección 10.6. Entonces tenemos la primera, que vendría siendo año y el incremento, iniciando 1, 2, 3, 10, 12, 14, 16, 18. Entonces aquí tenemos lo que es una gráfica de dispersión, incremento año. Entonces nos vamos a estadística, ponemos regresión, gráfica de línea ajustada. Entonces seleccionamos lo que son el año incrementado, año más el incremento de Y. Entonces los seleccionamos a lineal y le damos a aceptar. Entonces esta no, eliminamos. Entonces tenemos un análisis de regresión aquí, que nos da el resumen y el análisis de la varianza.
Entonces, tenemos el resumen de modelo 100%. Entonces, la relación es lineal y nos da igual a que son un incremento de y es igual a 8 más 2. Creo que esto está mal. Entonces tenemos el 7. Entonces tenemos la 7. La tabla lista de distancia de en pies. Por encima del suelo, para el caso de objetos se deja caer en el vacío desde una altura de 500 pies. El tiempo en segundos es el tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto. Entonces, tenemos los datos de tiempo del 1 al 5 y la distancia 484, 436, 456, 244. Nos vamos a Minita, tenemos los datos. Vamos a estadística, nos vamos a gráfica ajustada, seleccionamos los datos, seleccionamos de manera lineal y damos a aceptar. Aquí nos da un análisis de regresión, donde la ecuación de regresión es igual a D 612 menos 96. Entonces, tenemos el resumen de modelo, que es igual a 34, 56, 40, y el análisis de varianza. Entonces, la ecuación de regresión es igual a 612 menos 908D. Entonces, esta vendría siendo cuadrática. Entonces, 9. El precio de boleto de metro. Utilice los datos del año y el precio del boleto del metro, incluido en la tabla 10.1. El problema del capítulo. Sea X el año, con 1960 codificado como 1, 1973 codificado como 14, y así sucesivamente. Sea y el precio del boleto del metro. Parece que el mejor modelo es un buen modelo. ¿Por qué? Utiliza el mejor modelo para efectuar la proyección del precio del boleto del metro en el año 2020. Entonces, ingresamos los datos en mitad, lo que son año y tarifa. Entonces, nos vamos a estadística, regresión, gráfica, ajuste, y lo que nos va a dar un análisis de regresión de tarifa de metro por cada año. Entonces, tenemos el análisis de varianza, resumen de modelo y el coeficiente. Entonces, tenemos aquí que el coeficiente es de 0.0532 y la ecuación de regresión de la tarifa de metro es menos 0.037 más 0.03938 por año. Entonces tenemos que esta es exponencial. Y es igual a 0.1582, donde en 1960 se codifica como 1 con el alto valor de R cuadrada de 970. Parece que el modelo es bueno. El valor proyectado para 2022 sería de 5.33. Al problema 11, muertes de manatíes por barcos. Así tenemos la siguiente tabla: lista el número de muertes anuales de manatíes en Florida por impactos con embarcaciones a partir de 1980. El mejor modelo es mucho mejor que los demás. Calcula el proyectado de este tipo de muertes para 2006. El número real de muertes en 2006 fue 92. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes de manatíes y números proyectados? Vamos a militar. Tenemos los datos. Aquí convertimos cada año, le pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 25 que llega en 2006. Entonces, en este caso realizamos lo que es una regresión polinomial. Entonces vamos a estadística, regresión, logística, regresión,
Aquí ingresamos lo que son las respuestas, seleccionamos el año 1 y lo que son las muertes. Le damos a aceptar. Entonces nos va a dar la ecuación de regresión, el resumen del modelo, cuánto vale S y cuánto vale R cuadrada, el análisis de la varianza y la varianza secuencial. Entonces, en el resumen del modelo tenemos S vale 9.21. Entonces, esto lo consideramos cuadrático. Entonces, y es igual a 0.802x2 más 2.4538x más 15.32.3, donde 1980 se codificó como 1. El modelo cuadrático no es mucho mejor que los modelos lineales, de exponencial y de potencia. El número proyectado de 87 no se aleja mucho del número de real, que es 92. Tenemos el problema 13, experimento de física. Un experimento para la clase de física implica dejar caer una pelota de golf y registrar la distancia en metros, que cae de diferentes tiempos y segundos. Después de ser soltada, los datos se incluyen en la siguiente tabla. Proyecte la distancia para tiempo de 12 segundos, considerando que la pelota de golf se dejó caer de un edificio de altura de 50 metros. Tenemos los datos de tiempo y la distancia. Entonces nos vamos a meditar. Aquí tenemos los datos de tiempo y distancia. Entonces nos vamos a estadística de la regresión, línea ajustada. Entonces aquí nos vamos, ingresamos lo que son el tiempo y la distancia y le damos a aceptar. Entonces vamos a obtener un análisis de regresión polinomial de distancia y tiempo. Entonces tenemos el resumen del modelo, el análisis de varianza secuencial. Entonces tenemos el resumen del modelo, lo copiamos y lo pegamos, análisis de varianza secuencial. Entonces tenemos que S es un análisis de varianza de manera cuadrática, ya que Y es igual a 4.90 de x2 menos 0.266 de x más 0.0470. El modelo produce una distancia de 705 metros, pero el edificio solo mide 50 metros de alto, de manera que la distancia no puede exceder los 50 metros. Entonces, ya con estos datos tenemos aquí cada una de nuestras diferentes tablas y las gráficas que nos entregaron. Muertes contra los años, acá, línea ajustada. Entonces, esto sería todo por mi parte.